Yo les quiero compartir algo que está en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que tú nos estés hablando, Señor, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Señor, que quede grabada, Padre, para que la podamos poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén. En este libro de Crónica, desde el capítulo 1 en adelante, están contando toda la descendencia de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Pero se para en un momento, supuestamente Esdras escribió este libro, y se detiene para hacer esta aclaración de la oración de Jabes. Después sigue con la genealogía diciendo que este era hijo de este engendró a tal, y así sigue para adelante. Pero Jabes, como dice la palabra, significa dolor o causa tristeza. No se sabe dónde vivió, en qué ciudad vivió, ni en qué año. Se calcula que era los que estudian la palabra dicen que era cerca de los últimos jueces. Pero lo importante acá es lo que Jabes le dice a Dios. Porque no es una oración cualquiera. En ese versículo, en el 10, ahí hay 4 peticiones. La primera es que lo bendiga, porque dice: invocó Jabes a Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. ¿Por qué le pide bendición? Porque él sabe en quién está creyendo, sabe que el Dios, el único Dios, es el que lo va a bendecir, que no hay otro. Podrían haber un montón de Baales, pero el único que te bendecía era Dios. Y él creía en ese. Porque dice Jabes viene de la tribu de Judá, una de las más prósperas del pueblo de Israel. Pero lo que yo les quiero decir es esto: que fue ilustre delante de sus hermanos. ¿Por qué? Porque él tenía una cosa: él confiaba en Dios y él quería la bendición de Dios. No quería otra cosa, no quería ni riqueza, porque lo material, como dice, es efímero, se va. Lo espiritual es lo que queda, la bendición de Dios. Porque ¿cuántos conoceremos gente que tiene mucha plata? Yo he conocido gente que tiene plata y me decía: Oscar, yo quisiera tener 5 minutos la paz que tenés vos. Cacho. Muy amigo mío. Hasta ahora nos mensajeamos. Él es dueño de una fábrica de galletitas de arroz. Y siempre me decía:
orá por mí para que Dios me dé, para que yo pueda seguir ayudando. Le digo, ¿por qué no le pedís vos? Me dice, no, yo soy un cachivache. Pero si nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. O sea que Dios no te va a dar una bendición chiquita. Dios cuando bendice, bendice. Como diríamos nosotros, no se anda con chiquita. Él bendice a sus hijos, a su pueblo, al que ama y al que lo ama a Él. Porque como decía Wilson, podemos cantar, podemos hacer un montón de cosas y no conocemos al que hace todo. Podemos trabajar, como decía el otro día el pastor, en una fábrica, 25 años y no conocer al dueño. Y acá nos pasa lo mismo. Podemos hacer en el nombre de Dios, pero no conocerlo a Dios. Por eso cuando uno pone la confianza en Dios, ¿por qué dice te bendeciré? Porque yo quiero la bendición para todas las generaciones que vienen detrás de mí. Todos deseamos que Dios nos bendiga, pero no para tener más, sino para bendecir. ¿De qué me sirve tener a mí un montón si hay otros que no tienen nada? Si mi familia no tiene nada. Entonces yo tengo que pensar que Dios me quiere bendecir para que sea de bendición. Después sigue la otra petición que le hace, dice, y ensancharas mi territorio. Hay una palabra en Isaías 54, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios, ¿por qué te dice que ensanches tus tiendas? Porque no nos tenemos que conformar con lo que Dios nos dio hasta ahora. Lo que Dios nos dio hasta ahora es lo que le pedimos, pero tenemos que ser audaces como fue Jabes. Jabes se plantó delante de Dios y él le dijo, Señor, si me bendijera y extendiera y me diera bendición y ensanchara mi territorio. No le pidió cosa pequeña. Ensancha tu territorio. Nosotros estamos en una cajita puesto a veces, pero no porque Dios no nos quiera dar más, sino que nosotros limitamos a Dios. ¿Cuántos conocemos de hermanos o de gente que dice, no, yo ya estoy hecho, ya está, ¿para qué quiero más? No, Dios no se cansa de bendecirte, porque ¿para qué te creó? Para bendecirte. Dios no te creó para que vos pases necesidad. Dios te creó porque quiere ser que vos seas bendito. Y así como sos bendito vos, bendecido, bendigas a otro. Amén. ¿Qué veía Dios? La confianza que tenía Jabes puesta en él. La confianza. Después dice que la dependencia total de Dios. ¿Por qué?
Porque si yo ensancho mis tiendas y hago lo que Dios me manda y me dice que Él me va a bendecir, entonces yo estoy convencido y dependo totalmente de Él. No dependo de algo o de alguien, dependo directamente de Dios. O sea, todos sabemos que si Jesús decía, todo lo que le pida al Padre en mi nombre, Él te lo va a dar. Amén. Entonces después dice, si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo, reconoce la presencia en Éxodo 33, eso decía Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque Moisés sabía que donde estaba la presencia de Dios estaba la bendición, la cobertura, la protección, la seguridad. No es que era una nubecita que lo acompañaba y a la noche era una columna de fuego, sino que era la misma presencia de Dios. Porque en el desierto hace 70 grados calor o 60 de día y a la noche baja cero. Es bajo cero, o sea, son temperaturas límite una con otra. No tienen nada que ver. Pero Dios estaba ahí. Y Moisés sabía que si él se movía, pero con la presencia de Dios. Y nosotros a veces nos movemos por nosotros, porque nosotros sabemos, porque nosotros conocemos, porque nosotros ya tenemos calle, ya conocemos a fulano, a mengano, y empezamos a querer hacer por nosotros. Y le decimos, Señor, ayúdame. No, vos tenés que hacer al revés. Antes de ponerlo a Dios en tus negocios, vos ponete en los negocios de Dios. Porque si no, vamos a ir siempre al revés. Porque nosotros muchas veces tomamos decisiones y le decimos, Señor, ayúdame. Y dice, si yo no te mandé. ¿O no? Ahora, distinto es, Señor, mostrame para dónde voy. Para acá, para allá, qué hago, qué no hago. Le pego, no. Lo compro, no lo compro. Eso es lo que tenemos que saber. Que Dios esté con nosotros, que Dios vaya con nosotros. Porque la única manera que nosotros podemos caminar seguros es con Dios. Ya caminamos bastantes años solos por el mundo y así no fue. Pero Dios dice que lo que pasó, pasó. Ya fue. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces pongamos que Dios sea el principal motivo, o sea, que todo lo que hagamos, sea chico, sea grande, si voy al almacén, no voy al almacén, si voy al chino, no voy al chino, que te acompañe el Señor. Yo con mi esposa, desde hace mucho tiempo, hace tiempo que nos vamos al chino, digo. Íbamos al supermercado, agarrábamos el carrito, porque nunca, yo pienso que a nadie le gusta pasar vergüenza de llegar a la caja y que te dice, no me alcanza, sácame esto, saco esto. Y le decíamos, Señor, que compremos lo que necesitamos, no lo que veamos de oferta. Porque yo era, ahora sé más los precios yo que Sari, pero en esa época era al revés. Yo iba con el carrito, veía arveja, oferta 5 latas por 1.000 pesos y compraba 5 latas de arveja. ¿Para qué? Si nunca me gustaron, pero bueno, las compraba porque era barata. Claro, para llenar el carrito. Y siempre que le decíamos al Señor, Señor, hace vos las compras. Que no compre pavada. Nunca llegué a la caja y me dijeron, son, ponerle en plata de ahora, 10.000 o 20.000 pesos, 22.000, y le tuve que decir, no, sáqueme este vaso porque no llego.
Siempre si eran 22 tenía 21, si eran 21 700 tenía 22. Siempre. O sea, nunca tuvimos que dejar. ¿Por qué? Porque lo poníamos al Señor en el medio. Ahora ni con el Señor nos acompaña la China. Pero bueno, ya van a venir tiempos mejores. Después, lo último que le pide, y me librarás del mal para que no me dañe. Dice Mateo 6:13. Esto es parte del Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nosotros a veces solo nos metemos en lío. Y después le decimos, Señor, sacame, librame de la tentación. Y claro, si yo ando babeando, siempre me va a tentar. Pero líbranos del mal. ¿De qué mal? Del mal que nos acecha, porque nuestro enemigo está, dice la palabra, como león rugiente. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos, es nuestra carne, es lo que miramos, lo que hacemos, o lo que decimos, o lo que hablamos, porque muchas veces nosotros decimos, como decía Wilson, somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿mi testimonio coincide? Porque muchas veces nosotros nos llamamos hijos de Dios porque tenemos una Biblia en la mano. Pero hay muchos que tienen la Biblia en la mano. Y como decía un muchacho que yo conocí en el club, decía, Oscarcito, ¿sabes cuántos se van a quedar con la etapita negra bajo el brazo cuando venga el arrebato? Dice, porque nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que mostrarle a la gente que hay un Dios y que ese Dios cambia a las personas. Porque si no, estamos hablando pavada. ¿Lo dejamos mal a quién? Al Señor. Porque nosotros a veces hasta con lo más mínimo, yo siempre digo hasta con la basura, a veces tenemos que ser cautos. Porque la basura habla de cómo somos dentro de casa. Yo soy hijo de Dios, pero si saco 10 botellas de vino vacías, si este es un hijo de Dios, pero borracho. Ahora, si yo no saco nada, es porque Dios me cambió. Porque antes la sacaba todos los días. Ahora no saco ninguna. Porque Dios me sacó. No es porque no tenga plata. Dios me sacó el vicio. Dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y lo que le estaba pidiendo Jabe es no quedarse en lo que su nombre significaba. Tristeza, dolor, amargura. Y él le dijo, porque yo quiero ser un hombre de paz, un futuro de esperanza. Él Jabe hace una oración eficaz. Y la palabra dice en Santiago 5:16 que cuando confesad vuestras ofensas uno a otro, lo último. La oración eficaz del justo puede mucho, porque la oración delante de Dios de corazón, siendo y poniéndonos como un hijo de Dios, Dios la escucha. Dios no nos deja tirados. Dice que Él inclina el oído al clamor del justo. Y si inclina el oído al clamor del justo, nosotros somos esos,
lo justificado, porque si fuese por mérito nuestro, estamos al horno con papas fritas. Cuando uno ve y mira y se queda en el pasado, porque también habemos mucho, no, yo digo habemos, yo no, ya Dios una vez me cacheteó solo, ya aprendí, del contar del yo, y yo era, y yo era, y yo era, y yo era. Yo me acuerdo, estaba en Sierra Chica, compartiendo la palabra, la primera vez que me tocaba compartir, no estaba preso. Me habían largado ya. Y estaba yo, y porque yo era gremialista, y yo andaba con una sevillana, y Dios me dice a mi corazón, me dice, ¿se habla un poquito de mí? Yo creo que ese día me tomé una jarra de 2 litros de agua, porque se me secaba la garganta de los nervios y de no saber cómo pedirle perdón a Dios, porque después fue algo tremendo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos porque nos gusta el cartel de yo fui. Ya fue. De ahora para adelante. De ahora hay que ser mejor. Pero no aparentar, eso es lo que yo... No tenemos que aparentar porque no tenemos que mostrarle a nadie que somos mejores que otros, sino decirle, Señor, cámbiame, tócame, todos los días. Porque nosotros, yo creo que todos llegamos a la noche y sentado o donde lo hagan, oran y le dicen, Señor, perdóname por lo que hice mal, que no te hice caso y no hice lo que vos quisiste. Porque si no reconocemos eso, estamos al horno. Dice porque Jabes fue sincero y él quería ser bendecido. Él quería que Dios le diera más. ¿Cuánto quieren más de Dios? ¿Ninguno? Amén. Porque todos necesitamos más de Dios. Dios nunca se va a cansar de darnos. Ni nosotros tenemos que cansar de recibirnos, ni acostumbrarnos a que la bendición de Dios nos toque. Porque a veces ya está. Yo con esto ya me conformo, ¿no? Si Dios te puso un saco y te queda bien, es porque te lo dio para hoy. Dentro de 5, 6 meses o 3 meses te va a poner un saco más grande y Él lo va a rellenar, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Él es el que va a tener la paciencia para enseñarnos todos los días. Había hombres que no tenían nada, como Moisés y Salomón, fueron bendecidos por Dios. Salomón fue uno de los reinos más grandes. Y así somos nosotros. Si lo bendijo a Salomón, ¿por qué no me puede bendecir a mí? Si lo bendijo a David, le dio un reino a David y no era digamos, no cabía o ¿cómo es? No calificaba, pero para él sí. Nosotros calificamos ¿para quién? ¿Para Dios o para los hombres? Para Dios. Lo que hizo Jabes, yo hoy, mientras la escribía y la preparaba,
hablamos ahí le digo, Señor, si vos lo hiciste con Jabe, que fue un muchacho como cualquiera de nosotros, como ustedes que son más jóvenes, vos no, vos ya tenés 50. Pero si lo hizo con Jabe, ¿qué tiene de distinto Jabe que nosotros? La facha. Pero si él fue audaz, ¿no somos audaces con el Señor? No nos podemos parar delante de Dios y decirle, Señor, dame más. Pero yo no quiero caminar así, que todos me miren, yo me froto la aureola, córranse pecadores. No, porque no hay ninguno de esos. El único que puede hacer eso es Cristo. Pero si Jabe fue un hombre audaz y le dijo al Señor, Señor, si vos me bendijeres y ensancharas mis tiendas, si estuviese tu mano conmigo y me libraras del mal para que no me hagan daño, ¿no lo va a hacer con nosotros? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Yo te digo una cosa de parte de Dios. Si Dios lo hizo con Jabe, lo va a hacer contigo. Con todos nosotros lo va a hacer. Porque Dios no tiene hijos preferidos, aunque yo sé que soy el preferido de Él. Porque tengo cara de preferido. Y soy el único de 70, así que soy el preferido de los ancianos. Pero Dios lo va a hacer. Dios no se fija ni se anda con chiquitas. Dios nos quiere bendecir. Nosotros a veces nos cuesta entender que Dios nos quiere bendecir. Porque a veces te digo, Dios te va a bendecir. Y lo primero que hace es mirar para atrás, a veces si le decía al de atrás. Porque uno dice, ¿a mí? O sí, a vos. Eso es lo que a veces no entendemos. Que Dios eso hace, nos quiere bendecir y nosotros ni le creemos. Pero yo les digo, vamos a hacer una oración como Jabe. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado. Porque yo sé, Señor, que vos estás haciendo algo diferente. Vos estás tocando corazones. Vos estás tocando personas, hermanos, que quizá nunca se sintieron que daban la talla, porque siempre los menospreciaron o le pusieron una carátula como la tenía Jabe, que de chiquito iría caminando por el pueblo o por la ciudad, y cuando decían su nombre todos lo miraban porque claro, significaba dolor, significaba que era algo que no tenía precio, no tenía nada, no tenía valor. Pero para Dios sí tenemos valor. Para Dios sí vos valés más que algo. Para Dios valés mucho. Sos la niña de sus ojos. Sos el pueblo escogido, sos la amada de Dios. Y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Sí, Señor. Jesús, por eso en esta noche, Señor, mi corazón, te queremos decir, Señor, que te amamos, que te necesitamos, Señor.
Señor, que lo que vos tengas que hacer con nosotros, hazlo. Acá está nuestra vida, Señor. Te entregamos todo a ti. Porque nos morimos por ti, Señor. Nos morimos de amor porque no entendemos ese amor tan grande por cada uno de nosotros.